Bueno, un cordial saludo a todas las almas bellas que están conectadas en este momento. Sabemos que estamos en fin de semana, día de descanso, de familia, pero me encanta y te felicito porque sacas un tiempo para fortalecer tus aspectos espirituales. Te doy la bienvenida, mi nombre es Irene González, soy voluntaria de Brahma Kumaris hace 11 años y pues hoy vamos a tener un tema bien interesante, un tema muy oportuno para los momentos actuales que estamos viviendo, ejercicios espirituales para manejar el desapego y las pérdidas. Interesante el nombre, ¿no es cierto? Ejercicios espirituales para manejar las pérdidas, el desapego. Son temas que como seres humanos nos vemos abocados. Si hay algo real, es precisamente el tema que tiene que ver con la mal llamada muerte o la hermana muerte, como la llamaba San Francisco de Asís. Entonces, qué rico que puedas estar acá. Hicimos una pregunta de entrada, que si recientemente hemos tenido pérdidas familiares, 57% no y 42% sí, o sea, pérdidas recientes. Muy bien. Bueno, entonces, como les comentaba, a través de este espacio, lo que queremos es motivarte, empoderarte para que nos demos cuenta de que nadie puede fortalecer nuestra fuerza espiritual, nuestro liderazgo espiritual, sino nosotros mismos. Y de eso se trata pues este encuentro, este espacio sagrado para que seamos conscientes de que llegamos solos y solo nos vamos. Y cuando estamos así bien enderezados espiritualmente, pueden suceder huracanes, tormentas en nuestra vida, pero nos mantenemos en pie. Entonces, estrategias muy sencillas para manejar el apego y afrontar las pérdidas positivamente. Vamos a lo que nos permite el tiempo, vamos a ver que hay duelos que son patológicos, duelos que son tóxicos y precisamente como consecuencia a no hacer una preparación previa. Somos una cultura donde este tema ha sido tabú, ha sido muy sensible, como que muy no quiero que me hablen nada de eso, y como cuando nosotros nos preparamos, nos anticipamos y adoptamos unas estrategias preventivas y sobre todo se fortalezcan, se llaman factores de protección, cuando llega un evento, una pérdida que puede ser de un robo de un celular, un vehículo, una vivienda, un ser querido, un trabajo, una mascota, esos recursos internos vienen y me recuerdan que hay que soltar y hay que dejar ir. Bien, entonces todos los seres humanos nos caracterizamos porque tenemos un ADN emocional, tenemos una huella emocional y la vamos a llamar susceptibilidad emocional, que es esa característica precisamente que tiene que ver con la capacidad de respuesta tuya cuando tienes que vivir un evento traumático, como es una pérdida. Bien, entonces esa susceptibilidad emocional está marcada también por unas pautas de crianza. Muchos de nosotros venimos en ambientes familiares, pues sabemos que papá y mamá pues hicieron lo mejor que ellos podían, pero hubo muchas falencias, hubo muchos vacíos en temas muy importantes para transitar la vida de una manera mucho más sana, mucho más positiva y para algunos no tan catastrófica, llamemos. Entonces, esas estrategias tienen que ver con unas capacidades cognitivas, emocionales, sociales, y eso es bien importante, comprender un poco la naturaleza del apego y cómo el apego fue gran parte inculcado en nuestra niñez, precisamente por esas pautas de crianza, donde a través de los comportamientos que veíamos de esos líderes, de esos modelos a seguir, vimos muchas veces inseguridad, vimos muchas veces situaciones de baja autoestima y la manera como respondieron ante eventos como fueron las pérdidas. Entonces, todo eso va modelando una capacidad de respuesta, una capacidad psicológica que, bueno, entonces, algo muy importante, todos, sobre todo acá en Occidente, porque pues en Oriente el tema de la muerte es vista con unos ojos más tranquilos, con una aceptación mucho más positiva. Entonces, todos, absolutamente, es bien importante fortalecer. ¿Sí? Venimos, vuelvo e insisto, de una cultura donde no se nos ha hablado. Es más, al revisar un poco
la parte de investigaciones científicas, vemos cómo siempre los postulados han sido explicar la muerte más con unos contenidos materialistas, ¿sí? Listo, la muerte nace, crece, se reproduce, chao, y hasta ahí llegó la vida. Pero como con las últimas investigaciones y sobre todo con experiencias cercanas a la muerte y también con el abordaje espiritual, ya venimos viendo y recuperando esas memorias, esas creencias que teníamos nosotros hace más de 4.000 años, pero nos fueron arrebatadas, nos fueron cambiadas, y cómo ya estamos empezando a recuperar como esa confianza, esa seguridad y, por qué no, hasta amor por este tema. Este es uno de los temas que en lo personal a mí más me apasionan. Y llevo más de 23 años haciendo ejercicios de desapego y por eso hablo con mucha naturalidad acerca de este tema, y desde muy pequeña siempre he estado de cara a muchos eventos que tienen que ver con la muerte. Y si me preguntan en este momento qué siento por la muerte, por las pérdidas, afecto y oportunidad de crecimiento. Obviamente pues ahí no es lo mismo una pérdida de una mascota, un ser querido, pero la comprensión de la realidad, el haber investigado, porque siempre he sido muy inquieta con este tema, pues me ha dado un gran parte de tranquilidad. Entonces, importante dentro de ese empoderamiento espiritual, aceptar, reconocer que nadie va a hacer por mí lo que yo mismo no haga. Mi salud física, mental, social, espiritual depende única y exclusivamente de mí. Porque resulta que dentro de nosotros hay unas voces saboteadoras, hay unas memorias de victimización que podemos traer también desde muy pequeños. Entonces fuimos creciendo con muletas emocionales. Y es que necesito una pareja para ser feliz, necesito esto, necesito aquello, y me la ha pasado mucho tiempo afuera. Y importante reconocer que a la única persona que tengo para ser feliz es a nosotros mismos, a mí mismo. Bien, y también el apego, mirando un poco la naturaleza del apego, tiene que ver con sentimientos de carencia, con estructuras mentales, por allá del subconsciente y del ego, que pues nos manipula con una gran facilidad por no conocerme y no revisar un poco cuál es mi anatomía emocional espiritual. Entonces tiene que ver también con esos miedos, con esas carencias. Y cuando no hay una conciencia de uno mismo, cuando en nuestro proyecto de vida no tenemos como unos lineamientos y un norte de que, listo, lo material, lo laboral, lo familiar, lo social, lo profesional es importante, pero también lo emocional. Y vemos personas inclusive que sufren de apegos tóxicos, enfermizos, patológicos. Y hemos visto casos inclusive hasta de violencia por este aspecto, por esas dependencias emocionales. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Desarrollar y acumular poder interior. ¿Sí? Estamos viviendo una situación bien especial, un tema de salud pública, con más frecuencia ya se nos va acercando el tema del COVID, ya es el amigo, es el familiar, es el compañero de trabajo. Entonces es fundamental, ¿sí? Cómo fortalecer esos cimientos y esos recursos internos, y cómo desarrollando y acumulando poder interior. Entonces, hay algo muy bonito porque pues tampoco ahora es volverme el indiferente, ahora no reconozco, sino el desapego no es que tú no dejas de poseer nada, sino es que nada te posee a ti, o sea, que no se me vuelva una necesidad y es que yo sin eso no vivo y es que donde yo llegué a perder eso, ¿sí? Como esos sentimientos de dependencia. Muy bien, damos por acá la bienvenida a Lady Araminta, qué bonito. Hay que trabajar entonces en estos cambios y esquemas. Ajá, muy bien, Victoria, totalmente de acuerdo. Araminta, en la religión cristiana, la muerte está asociada también al castigo. Muy bien, si la vida no se ha llevado adecuadamente, el castigo es eterno y el infierno es el miedo que nos han metido, pero al empezar a investigar, este es un tema muy bonito, y yo vivo enamorada porque vuelvo y insisto, el conocimiento da mucho parte de tranquilidad, y ya más adelante vamos a hablar de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que mis respetos y me parece un alma muy bonita, que hizo grandes aportes acá con la investigación acerca de la muerte, ya 30 años de investigación,
con personas moribundas, una médica psiquiatra alemana que inclusive estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, y es un referente que los que trabajamos este tema siempre nos hemos apoyado en ella. Muy bien, muchas gracias por dejar ahí tus opiniones. Muy bien, entonces, ¿cómo practicar el desapego? Sería bien interesante hacer un listado de apegos. Y podemos empezar por los emocionales. Lista, un apego emocional. Que es que yo siempre quiero tener la razón, que es que yo soy muy esquemática, yo soy muy perfeccionista, a mí me gusta que todo se haga así. De hecho, pues estoy un poquito como afectada porque en el mes de julio teníamos planeado esto. Entonces, el apego a las creencias, a siempre querer tener la razón, apegos físicos a las cosas materiales. Y ahí es bien interesante el principio del vacío. ¿Cómo van a llegar cosas nuevas si mi closet está repleto? Entonces, hay un dicho que dice, agua que no es de beber, déjala correr. ¿Cómo empezamos a hacer también sanación revisando nuestros hogares? Somos una cultura muy dada por allá a final de año, pues cuando hacemos toda esa limpieza y es que sacamos y si aprovechamos tiempo del que tenemos ahorita, para revisar cómo está, qué cosas ya no estamos usando y que le pueden servir a otras, porque también hay un pensamiento de acumular, de guardar por miedo a que me haga falta, es que más adelante lo voy a necesitar y eso es otro de los rostros del apego. Y es maravilloso cuando empezamos a aplicar el principio del vacío en todos los aspectos. Invertir en nuestro desarrollo personal. Vamos hoy a motivarte a que hay mucha información. Está la meditación Raya Yoga para allá en Brahma Kumaris, hay muchos cursos, muchas actividades que nos ayudan precisamente a empoderarnos, a ser esos líderes. Hay lecturas bien interesantes, centrarnos más en nosotros, hacer una gestión emocional, revisarnos, estar bitacoreando, yo lo llamo el termómetro emocional. Dejar atrás el pasado también, ahí hay apegos, es que cuando yo vivía con mi mamá, es que, entonces punto aparte. Y un buen ejercicio es aprender a estar a solas. Yo felicito a quienes de ustedes la pasan delicioso con ustedes mismos y tienen una bonita relación con ustedes mismos. Por eso hay personas que son psicodependientes porque no son amigas de sí mismas, porque pues hay una herida que trabajar y es el rechazo, a no sentirse uno bien en este cuerpo, en lo que soy. Entonces por ahí hay muchos aspectos que hay que ir revisando para ver por dónde empezar, ¿sí? Porque en el proceso de sanación que tiene un comienzo, pero no sabemos cuándo termina, porque son muchas cosas, muchos lastres que inclusive traemos del pasado. Apego a las cosas materiales, ya vimos, apego a las personas. Acá este es un talón de Aquiles para muchísimos de nosotros. Yo les comparto, les decía que hace más de 23 años inicié un proceso, recuerdo que me iba para el garaje, me llevaba 2 cajas de Kleenex, me llevaba un cassette, en ese entonces era un cassette, me entraba al garaje, al carro y colocaba esa música y empezaba, bueno Irene, ¿qué pasaría si tu hija mayor, que tenía 7 años en ese momento, ya no está? Y lloraba, y lloraba, y lloraba. Y hoy en día es muy bonito y es gratificante la cosecha de haber hecho ese tipo de ejercicios, porque si ella se fuese para otro país o tuviese que abandonar este planeta, no me quedo ahí. Además, el conocimiento acerca de estos temas da un parte de gran tranquilidad. Bien, después fue con una vivienda, después fue con cosas, se me borró toda la información de un computador, después, y así ha sido interesante, entonces, hasta se me pierden las cosas, ya a mí siempre me sucede lo mejor y si se me perdió es porque alguien lo necesita, entonces he aprendido a fluir con todo lo que sucede y definitivamente todo lo que llega a nuestra vida es porque algo hay que aprender de ahí. Entonces, eso se llama autotransformación. Es un liderazgo basado en el ser, un liderazgo espiritual, un liderazgo que de verdad que vale la pena trabajarlo. Son muchos los beneficios. Y eso permite que fortalezcamos nuestro sistema emocional y espiritual, que para cuando lleguen tormentas a nuestra vida, pérdidas, que perdí el trabajo,
que perdimos la empresa, listo, nos tambaleamos, se llora, pero la vida continúa inclusive mucho más fortalecida. Entonces, ¿cuál es el paradigma del desapego? No tener dependencia a nada y a nadie. A nada y a nadie. Fundamental eso. Y asumir las pérdidas. Cuando ya empiezo a crear dentro de mí esos cimientos, asumo las pérdidas con mucho más madurez. Y hay algo muy hermoso, que dejar ir es dejar llegar, que es uno de los postulados del principio del vacío. Dejar ir es dejar llegar. Y eso hace que estemos más livianos, la mente un poco más liviana en muchos aspectos. Muy bien. Entonces, hay varios tipos de pérdidas. Aquí vamos a mencionar algunas como las más comunes y que implican un duelo. Un duelo, y aquí también pues vuelve la cultura y juega otro papel pues importante y no tan positivo. ¿Sí? Nos han enseñado a ser muy machos cuando tenemos pérdidas, no hay que llorar, a veces no hacemos un buen acompañamiento a un ser querido, a alguien especial, cuando está pasando por una situación de estas. Por eso es bien importante, qué rico ahondar un poco más en ello, ¿sí? En cómo puedo yo prestar un primer auxilio psicológico, cómo puedo brindar estrategias de contención a mi hijo de 14 años que se murió la mascota, a mi hermano que perdió el trabajo, porque a veces lo hacemos basado en nuestras propias percepciones y sentimientos. Eso no fue nada, después llega otro mejor, o ni siquiera pasa 8 días y todavía el joven no ha procesado bien el duelo y le llegamos con otra mascota. Entonces, pues uno de los más comunes, pues pérdida de un ser querido, la pérdida de un empleo, pérdida de la salud. Entonces, inclusive dentro de esa anticipación, dentro de esa preparación para que a futuro no entre yo pues aquí en un trauma emocional, es prepararnos también a la edad, ¿no es cierto? No somos los mismos ahora y dentro de 10 años no seremos los mismos. Entonces eso nos ayuda como a irnos preparando y crear ese colchón emocional para que cuando llegue un evento de estos no lo disfrutemos. Bueno, también acá pérdidas por cambiar de ciudad. Y aquí hay algo muy importante cuando tenemos hijos. Recordemos que no todos tenemos la misma capacidad de percibir una situación de la misma manera que lo hace la pareja, que lo hace un hijo, a que lo hace la hija, hasta la mascota de la casa. Vuelvo, insisto, cada uno tiene una estructura psicológica, una manera de interpretar, de responder. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Pueda que para mí el trasladarme no sea nada y un reto, pero para un hijo puede ser, claro, y sus amistades, todo lo que había logrado. Entonces, hay que también hacer una comprensión del duelo. Muy bien. Bueno, pérdidas afectivas, un divorcio. De hecho, el viernes pasado, no este viernes, sino el anterior, hicimos un acompañamiento en duelo. Una señora de 32 años con un hijo de 11 y 13 años se suicidó por un tema de no haber procesado bien una separación. ¿Sí? Entonces, aquí hay algo bien importante. ¿Sí? Y grabemos eso. Mire, cuando ya subimos nuestros niveles de conciencia, cuando dejamos de depender afectivamente, maravilloso. Qué rico tener pareja, pero si no la tengo, también. Y los que estamos conectados en este momento y tienes pareja, podríamos hacer un ejercicio, un ensayo de unos segunditos y un ejercicio anticipatorio. Oye, ¿qué sería de mi vida si mi pareja ya no está? También he derramado muchas lágrimas ahí hace años haciendo ejercicios de desapego con la pareja y no fue fácil y ahí vamos, ha sido maravilloso, ¿sí? Porque en muchas cosas uno depende y la pareja a veces la cogemos como colchón emocional para suplir ciertas carencias afectivas, tan sencillo como que, y ya todos sabemos, que la pareja que tenemos actualmente, el compañero, a veces es supliendo unos estilos de papá o de mamá. Entonces, cuando empezamos a hacer ese proceso de sanación, estos temas se vuelven un poco más llevaderos. ¿Sí? Entonces, cuando hay pérdida, lo conocemos como duelo, el luto, sentimientos de pérdida. Y recordemos que la intensidad en cada persona y la duración de un duelo
varían de una persona a otra. ¿Por qué? Tiene que ver con su estructura, con su ADN emocional. Recordemos que a mayor heridas, a mayor sensación de carencia, de aspectos emocionales, más me voy a apoyar en alguien externo para que me ayude a sentir seguridad personal. Y toda pérdida puede transformarse en fortaleza cuando tenemos la motivación correcta. Y eso es lo que hace que a veces no tener esto en claro, o sea, que yo no tengo unos recursos y vengan a auxiliarme en el momento de una pérdida. Esto es lo que hace que algunas personas entren en un duelo traumático, en un duelo patológico y que los puede llevar a una depresión. O casos que hemos visto muy en nuestra cultura, que fallece la pareja y a los 3 meses, al año, se va él. Entonces, eso sucede cuando nuestra pareja casi que se vuelve nuestra sombra y donde quedan tu proyecto de vida, tu misión, tu visión. Bien, entonces esto es fundamental. Bueno, para las que somos mamás, aquí qué rico anticiparnos y revisar hasta qué punto nos hemos preparado con ese síndrome del nido vacío. Los hijos no son nuestros, los hijos son del ayer. Es un poema muy bonito de Khalil Gibran, donde nos recuerda que ese cordón umbilical hay que cortarlo inclusive a temprana edad. Los estudios muestran que cuando un hijo está en capacidad de defenderse a los 11 años, yo te pregunto a ti si tú tienes hijos, si tienes hijos pequeños, si ya están grandes, pues maravilloso, porque ellos ya, algunos ya se defienden. Sin embargo, el año pasado escuché una mamá, ¿sí? Escuché la noticia que una mamá demandó a su hijo porque con 42 años y nada que se le va de la casa. Y las mamás sí que tenemos esa tendencia por no cortar ese cordón. A veces nos volvemos un poco psicodependientes de los hijos, cortamos alas. Entonces hay que, dentro de este proceso de estrategias espirituales, ejercicios espirituales, hagámoslo. Una técnica muy bonita. Si tú tienes mucho apego hacia tus hijos, obviamente, pues hay que empezar haciendo pinitos, pero un buen ejercicio es entregar tus hijos a Dios, a ese líder espiritual en el cual tú tienes mucha confianza. Entonces, este ejercicio hace que quitemos muchas cargas, mucha posesión. Yo recuerdo el año pasado, hacíamos un voluntariado pues, para Macumaris en la clínica Los Nogales, en el área de oncología. 21 personas cada 8 días, bueno, yo iba cada 8 días, no siempre eran los mismos, recibiendo quimioterapia por cáncer. Y en alguna ocasión hablé del tema del síndrome del nido vacío y por allá vi una señora muy bonita, joven, que lloraba y lloraba y me acerqué al final a escucharla y me dijo, sí, ves que yo desarrollé un cáncer de útero precisamente porque no me preparé a que mis hijos crecían, a que mis hijos se iban. Entonces por ahí tenemos un compromiso, desapego, y enseñarlos a ellos a vivir sin nosotros. Bien importante en los momentos actuales, dentro de ese plan de emergencia emocional, espiritual a nivel familiar, hablar con los hijos. Obviamente, pues, así de una no, primero debo prepararme, bueno, hijos, si yo me fuese adelante, a mí me gustaría tal cosa, en esta familia lo hemos hecho. Inclusive hasta la canción, que si yo me fuese adelante, ellos ya saben cuál es la que a mí me gustaría. Y al comienzo, pues, uno derramaba lágrimas, pero en este momento la meditación Raja Yoga y el proceso en el que vamos ha sido una gran fortaleza para ver este tipo de situaciones de una manera un poco más natural. Muy bien, entonces acá también, ¿sí? Otro ejercicio espiritual, allá vimos uno, hacer un listado de mis apegos, y podríamos hacer un cuadro, cuáles son mis apegos, qué hay detrás de cada apego, o sea, por qué tengo esa muleta frente a eso. Inclusive yo empecé con cosas, hace mucho tiempo con cosas materiales también. Entonces podríamos pensar en nuestra habitación, algo que yo quiera muchísimo, algo a lo cual le tengo mucho afecto. Y si salgo de eso, al comienzo, entonces por cosas pequeñas se puede ir empezando. Además, hay algo bien interesante, es mejor empezar con un liderazgo consciente a ir haciendo esto
y que no venga y de una vez pierda algo grande, ¿sí? Recordemos que la vida es una super maestra y una super escuela. Hacer una carta a Dios, ¿bien? Y también entre las terapias de hacer cartas, y si hacemos ejercicios de desapego, y si le hago una carta al esposo dándole las gracias por todo, y con eso si algún día se va, pues no me quedo 2 años ahí en la culpa, y es que nunca le expresé cuánto lo quería, nunca lo hice sentir importante, porque al final los duelos a veces se prolongan es por ese tema de la carga emocional de las culpas, de lo que no hicimos, ¿bien? O a nuestros hijos, por ahí hay una historia real, creo que inclusive sacaron una película, de una niña de 6 años con un cáncer y pues el pronóstico no era positivo. Y esta niña empieza a hacerle cartas a su papito, dibujitos y en lo que medio alcanzaba a escribir. Y al último pues ya le dijeron que se fuera para la casa. Ella los guardó en diferentes lugares. Y es hermoso como cada carta para esta familia era un aliciente, era un motivador, era wow. Y inclusive el papá, yo conocí la historia hace 2 años, todavía tenía la esperanza de encontrar en algún lugar una carta. Aquí en Colombia también conocí la historia de una niña caleña de unos 22 años, a lo mejor alguno de ustedes ya la ha escuchado. Esta chica, su papá y su mamá ya no estaban porque tenían un tema de incompatibilidad genética, y bueno, esta hija pues obviamente su caso uno entre, mejor dicho, entonces inclusive ya había perdido una pierna, le habían hecho una amputación debido a este cáncer y ella ya había pasado por 6 cánceres. Entonces esta niña estaba inclusive hasta uno se motiva al escucharla, y lo que hizo que ella mantenga ese entusiasmo y esas ganas de salir adelante es que su mamá, cuando ella era muy pequeña y la mamá sabiendo que pues ella iba a dejar este plano, le dejó un cuaderno y se lo entregaron cuando ella cumplió 15 años. Qué bonito hacer este tipo de ejercicios. Bueno, vamos a mirar qué más nos han aportado por acá en el chat. Francisco, muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo puedo romper la dependencia con mi pareja o expareja, ya que aparte de que me fue infiel por decisiones de ella, estamos separados y bastante lejos? Yo la quiero, pero no estoy dispuesto a perdonarla, pero no logro desprenderme de ella y olvidar. Bueno, esto es todo un proceso. Recordemos que generalmente cuando hay una separación es una herida, y cómo, qué antisépticos emocionales, qué algodón espiritual utilizo para manejar este tipo de heridas. Y si yo utilizo el antiséptico de la rabia, el antiséptico del rencor, el antiséptico de la venganza, pues eso va a hacer que esa herida nunca sane. Entonces, es todo un proceso. Entonces, para ti, pues, una de ellas, o sea, aceptar, aceptación. Aceptación es uno de los puntos neurálgicos del tema que estamos hablando hoy, aceptar. Siempre cuando hago acompañamiento de pareja, hay que asumir responsabilidad. Cuando se presenta una situación de esta, 50% de responsabilidad es tuya y 50% responsabilidad la otra persona. Pero también comprender como unas leyes que tiene la vida, o sea, dentro de tu proceso de vida a nivel de pareja, pues hasta ahí les correspondía llegar. Entonces, cuando yo empiezo a comprender, a aceptar, pero mi recomendación también es, mira, hazle una carta a ella, no te la vayas a entregar, hazle una carta, desahógate, o otra técnica también es que tú coloques al frente tuyo una silla, y visualices que ella está ahí, y empieza a hablar, empieza a desahogarte, pero eso sí cuidando las palabras, ¿sí? Es una terapia, y eso ayuda mucho a hacer esos procesos de reconciliación. Bueno, muy bien, sí, soltar a los padres, a los hijos, a los amigos, pero mira que ahorita vamos a entrar en algo muy hermoso, y da un gran parte de paz cuando tú sabes qué pasa con el tránsito de la muerte, qué pasa más allá. No voy a profundizar porque pues, no es la razón de este espacio, pero sí motivarte a que investigues, es muy hermoso. Bueno, sí, sí, ahí veo que por ahí hay unos hijos bombriles, bien, pero también hay que disfrutarlos, y revisar hasta qué punto ellos cómo están en autonomía,
cómo están en independencia, y eso a uno como mamá, como papá, le da a uno parte de tranquilidad. Mis hijos estarían en capacidad de defenderse si yo no estoy. Bueno, muy bien. Entonces vamos a continuar dentro de la comprensión del duelo. Ahora, el duelo es un mecanismo de defensa, es un auxilio que tiene nuestro ser, nuestra alma, donde activa una serie de mecanismos mentales, emocionales, hasta físicos, para que yo pueda, entre comillas, irme recuperando. ¿Por qué digo entre comillas? Porque es un proceso. Este proceso, vuelvo e insisto, depende de tus cosechas a nivel emocional, a nivel espiritual. ¿Mm? Tan sencillo como que ahorita con el tema económico frente al tema del COVID, qué rico, y muchos tienen un parte de tranquilidad porque, a ver, yo venía ahorrando, yo tenía un colchón emocional y eso me da un parte de tranquilidad. Con el tema del duelo, vuelvo e insisto, estas etapas, incluso uno las vive frente a la pérdida de un trabajo, frente a la pérdida de un proyecto, una mascota, el carro, el apartamento. Entonces, depende, vuelvo e insisto, de estructuras mentales, emocionales, espirituales, y comprender este proceso de duelo nos va a servir muchísimo para cuando tengamos que vivir un evento, ¿sí? Porque a veces, pero es que ya llevo 3 meses llorando, pero es que ya llevo un año. Entonces hay que ser misericordiosos también con este proceso porque pues es una herida, es una discapacidad mental, emocional y espiritual. E inclusive a veces solo no podemos salir de esto y hay que buscar ayuda, es importante. El año pasado hice en la Javeriana un curso para actualizándome de acompañamiento en duelo y me impactaron dos cosas que te quiero compartir hoy. Uno, mamás que sus hijos hacía 12 años habían fallecido y todavía con el duelo intacto. ¿Mm? Entonces, ¿cuál es la invitación? Hay que revisar el tema de las heridas. A veces yo puedo tener un duelo no resuelto porque resulta que a los 16 años yo tuve que salir de mi casa. Entonces, ahí hay que hacer procesos de sanación. Ya hemos visto dos técnicas muy sencillas. ¿Mm? Dos, ¿qué me impactó en este curso? Una mamá joven, una profesora, que alguna vez que salimos nos acompañamos las dos mientras llegamos a la séptima, y ella me compartía que, entre comillas, cómo era irónica la vida, porque ella, su única hija de 17 años, ya graduada, estaba estudiando creo que veterinaria, y ella 3 antes, en aras de garantizarle a su hija una buena universidad, un buen futuro, ella hizo muchos esfuerzos, se preparó, e hizo unos cursos para que subir el escalafón. Y me impactó porque ella me comentó de cómo un día antes de que su hija presentara un aneurisma cerebral, le llegó el reporte diciéndole que la habían ascendido, la habían escalafonado. ¿Por qué me impactó? Porque ella decía que cómo dejó de compartir con su hija, muy enfocada en lo económico, en que su hija saliera adelante. Entonces, ¿cuál es la invitación con esta historia? A veces tenemos que romper estructuras mentales y culturales. En el momento actual, con las hijas, ¿sí? Sobre todo la menor, para mí el estudio no es lo más importante. Me interesa más su felicidad, me interesa más su inteligencia emocional, su inteligencia espiritual. Y nunca es tarde, pues que tú ya tengas hijos grandes. Bueno, hijo mío, ven, más si tengo carreras que apoyan un poco lo que estamos hablando hoy. ¿Tú cómo te sientes? Hacer lectura emocional. Recordemos que la Organización Mundial de la Salud nos alertó con el tema de la salud mental. Ahora, sí, por más que a veces uno vea un ser querido muy alegre, muy chistoso, detrás de una persona suicida, son estos comportamientos muy normales. Entonces hay que estar exacerbando un poco las emociones, nosotras, mamás y papás, hacer una lectura emocional, cómo se están sintiendo, cómo vamos con el tema de la cuarentena, así estén grandes. ¿Sí? Estos son ejercicios como rituales familiares que pueden ayudar. Entonces, estas etapas del proceso del duelo, pues, son muy conocidas y la que los postuló y ha sido uno de los aportes más grandes a la psicología,
a las ciencias de la salud, a las ciencias sociales, es la doctora Elizabeth Kubler-Ross con sus 5 etapas del duelo. No quiere decir que yo tenga que pasar primero por esta y luego por esta, o sea, aquí no es lineal, no es lineal, y en cada persona este proceso puede llevar 1 año, meses, a unas hasta 2 años, ¿sí? No es lo mismo perder un trabajo a perder un ser querido. Entonces, siempre la primera fase, sobre todo estas dos, más si fue por un evento traumático, un accidente, siempre se va a dedicar un buen tiempo, energía al tema de la negación, negar, esto no puede estar sucediendo, y esta etapa pues va acompañada por unos eventos de zozobra, de como que no me siento como con los pies en la tierra, o sea, se pierde un poco la noción de espacio, de tiempo, y sobre todo, bueno, cada persona es diferente, a veces mamás con sus hijos, con su pareja. Bien, estados de ira, entonces acá puede entrar la persona a todo un proceso de rumiación, y por qué, y la rabia, por qué siendo tan joven, y también el periodo varía de una persona a otra. Y aquí pues la rabia, la indignación, y pueden haber otras más ahí, inclusive, por ejemplo, en caso de VIH-Sida, hace mucho tiempo, cuando ellos se enteraban de que tenían este virus, entonces iban y contagiaban a otras personas. O aquí en estado de ira, entonces va y se venga el que le atropelló al hijo. Bien, puede haber una etapa de negociación, ¿sí? Donde la persona ya empieza como a aterrizar de que esto sí está sucediendo, entonces empieza a haber un proceso de negociación, de transacción frente a lo que está sucediendo. Oye, como que sí, ya me quedé sin pareja, es una realidad de que mi hijo ya no va a estar conmigo físicamente, y entonces ya empiezan unas estructuras, unas creencias a aparecer acá, y que pueden ser soporte para lo que la persona está viviendo. Bien, y puede llegar a una fase de aceptación donde ya tendré que seguir adelante sin ese hijo, sin esa pareja, sin ese vehículo, sin ese trabajo. Entonces, esto es fundamental, que haya esta etapa de aceptación. Y por eso es bien importante apalancarnos en estrategias. Aquí frente a esto hay muchas aportes, ¿sí? Por ejemplo, excelente, podemos hacer unos rituales bien interesantes frente a esa pérdida, las cartas, lo de la silla, hacer una reunión familiar y preparar el alimento que el favorito de la persona, la que permita como exacerbar un poco la parte emocional. Pero cuando no hay un manejo positivo de este duelo, entonces se puede entrar en una depresión, en estados prolongados de nostalgia, de desolación, de tristeza, de vacío, porque no concibo la vida sin ese objeto, sin esa persona, sin eso que me brindaba seguridad y confort. Muy bien. Importantísimo, importantísimo, porque muchos de nosotros acompañamos a un ser querido, a alguien especial en el duelo. También hay que prepararnos en esos primeros auxilios psicológicos. No le quitemos el duelo. A veces uno de mamá se preocupa por el hijo, pero ya no llores más, lo quiero sacar, lo quiero. Es importante respetar esos espacios, que son la manera de cómo la naturaleza, el corazón se va sanando tras una pérdida, tras una ruptura. Muy bien, entonces la invitación es a que ahondemos un poquito más en la investigación de la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Ella tiene unos libros bien interesantes, La muerte, un nuevo amanecer, donde ella plasma, ella tiene, creo que son 6 libros, hay audiolibros, donde ella, ¿cómo se llama? Plasma, pues todos los resultados de la investigación. Y pues la verdad es que no es nada nuevo, son experiencias cercanas a la muerte, del acompañamiento que ella hizo a personas en estado terminal, sobre todo mayores. Y ahí hay muchas historias bien interesantes, y lo mismo que hemos escuchado, de cómo la persona presiente que va a dejar su cuerpo, entonces eso alcanza a llamar a sus hijos, a sus familiares, luego cuando ya está en ese proceso de agonía, que qué bonito también prepararse uno para hacer un acompañamiento saludable cuando la persona está en la transición, de cómo aparecen energías que vienen a ayudarle, y parece que estas tienen que ver mucho con las creencias religiosas.
y luego pues como sus seres más allegados lo están esperando, y el túnel, y son lugares muy hermosos donde hemos escuchado que las personas no quieren volver. Este es el postulado actual, ese postulado que yo le mencionaba al comienzo de que la muerte ahí se acababa. No, estamos volviendo a recuperar esa información que se había perdido a lo largo de la humanidad. Yo les invito a que ahonden un poco. También está un médico psiquiatra, Brian Weiss, Muchas vidas, muchos sabios. Ahí hay muchísima información, inclusive hay historias de grandes actores. Está Charles Stone, creo que es, donde ella por un aneurisma y también tuvo la misma experiencia de ser llevada allá. O hay un libro muy bonito, Anita, el libro se llama Morir a quién soy yo, y fue a raíz de una experiencia que ella tuvo cercana a la muerte. Muy bien. Entonces, ¿qué otras estrategias podemos implementar dentro de esa autotransformación, dentro de ese autoempoderamiento del ser, para fortalecer mi salud mental, emocional y espiritual? Y esto nos lo brinda la meditación Raya Yoga que practicamos. Esta meditación es milenaria, es como el origen pues, de todas las meditaciones Hatha Yoga, Karma Yoga, de las que conocemos. Y esta meditación, a través de un encuentro consciente conmigo mismo, dentro de mis hábitos de vida, regalarme un espacio, acá por lo menos sacamos un tiempo a la madrugada para entrar en conexión y empezar a revisarme, a ir hacia adentro, revisar cuáles son los miedos, por qué la dependencia, y empezar a volverme amo del ser. Que yo le puedo decir al apego, bueno, apego, muchísimas gracias, pero yo me estoy apalancando más bien en quién soy yo ya sé qué es la muerte, qué pasa, la transición, y tengo un gran parte de tranquilidad. Ya vi unas películas, ya vi Más allá de los sueños, ya me vi Los hijos del ayer, que habla de la reencarnación, ya me vi Nuestro hogar, ya me vi la película del niño ese que duró en estado de coma y tuvo un encuentro con Dios. Entonces el miedo se empieza a ir. Gestión emocional, lo que hablábamos, ¿sí? Cómo hacer estos ejercicios, qué emociones son las que aparecen y cómo podemos a partir de ahí iniciar un proceso más consciente y lograr, importante, un equilibrio a partir de esa revisión emocional. Y hacer procesos de sanación, qué rico en una meditación de esta donde coloco una música bien suave, un espacio donde nadie me moleste, y empiezo a revisarme desde cuando estaba en vientre materno, ¿no? Y hacer un proceso de corte umbilical con los ancestros, con mamá, con tantas creencias. Recordemos que un buen porcentaje son herencias muy positivas y otras no tanto. A los 14 años, ay, sí, a los 14 años me acordé que yo perdí el año y para mí eso fue grave y nunca lo procesé, entonces qué rico poderlo trabajar. Ah, vea que yo perdí un trabajo y tuve una racha, entonces excelente esos procesos de autosanación, y eso nos permite pues ser más conscientes de unos recursos espirituales, pisar fuerte, empoderarme frente a las situaciones que suceden en la vida. No sé hasta qué punto hemos aceptado que la otra cara de la moneda, la vida, es la muerte, es el nuevo amanecer, como lo llama la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Hacer alianzas, ¿sí? ¿Quién es Dios? Averiguar cuáles son las leyes que rigen la vida y apoyarme en él. ¿Sí? Esas alianzas, es el cirujano, es el médico, es el psicólogo frente a esos miedos que pueden aparecer, a esas dependencias, a las cosas materiales, a las ideas, a las personas, a los estilos de vida también. Por eso ahorita ha habido un poco de malestar emocional, estrés, ansiedad, porque tenemos apego a nuestros estilos de vida, ¿sí? A la vida social, y nos hemos visto muy confrontados a nivel familiar. La introspección, entonces, son esas herramientas que nos permite y me llevan a través de la meditación Raja Yoga a darme cuenta de quién soy yo, para qué estoy acá en el momento actual, comprender un poco para qué están las personas que componen mi núcleo familiar. ¿Sí? Y dibujar. Y si hacemos un dibujo de lo que para nosotros representa la vida, wow, yo me quedo hasta sin palabras, me encanta porque no encuentro palabras para expresar lo que significa la vida.
Y ahí hay que ser muy cuidadosos también. Eso lo vi cuando iba a hacer el voluntariado con las personas allá en oncología, de cómo ellos atesoran y más valoran la vida cuando uno sabe que no está bien. Ser muy cuidadoso con las palabras, uy, qué vida en queja. Entonces, es el respeto a la vida. Y si hacemos un dibujo de lo que significa la muerte, esta podría ser una meditación excelente. Voy a coger colores y voy a dibujar para qué siento por la muerte. ¡Wow! Pero si tú empiezas a sudar, empiezas en una fobia, es mejor suspender el ejercicio porque todo lo que tiene que ver con el manejo de la muerte, comprenderla, quererla, se llama tanatología. ¿Mm? Pero cuando yo ya empiezo a verlo y empiezo como a desarmonizarme y me coloco pálido, importante, no puedo hacer solo, hay fobia, se llama tanatofobia. Puedo haber experiencias pasadas, traumáticas, que hacen que no la vea de la manera más positiva. Pero te invito te reto pues a que hagamos ese ejercicio, muy bien. O rituales, actos simbólicos como por ejemplo si tenemos un jardín, ¿sí? Sembrar una matica, voy a sembrar una matica en honor a la muerte, a la muerte. Ahora, algo muy importante, todos los días morimos a algo, ¿m? Todos los días se nos cae el cabello, cada 7 años tenemos toda una renovación en todos los sentidos a nivel orgánico, todos los días, a las creencias. ¿M? Bien, ¿qué debo hacer para soltar responsabilidades que quizás no me corresponden? Paciencia, paciencia porque yo recuerdo hace años lo mismo que tú me estás contando ahí, de que por ser uno controlador, porque tenía por allá la voz que es que nadie lo hace mejor que yo lo hago y voy a limpiar porque nadie lo hace mejor. Entonces llegó un momento en que recogí las consecuencias, pero poco a poco, poco a poco. Entonces, ejemplo, si es a nivel familiar, bueno muchachos, resulta que somos una familia, somos un equipo, papá y mamá tenemos unas responsabilidades, ustedes tienen también unos derechos, unos deberes, ¿qué se les ocurre? Porque esta casa del oficio, ya no tenemos quien venga, no hay dinero para eso. Entonces manejar mucho a veces la creatividad. Y pues aquí en este hogar mi lema es, el que no trabaja no come. Entonces, de una manera un poco jocosa. ¿Sí? Entonces, igual es mientras los hijos estén si es a nivel con hijos, mientras los hijos estén en el hogar de uno, ellos tienen que acogerse a una dinámica familiar, a unas reglas. Entonces, como a veces a través del juego, el concurso, bueno, y el que no lave la losa, si cada uno no lava su losa, entonces tal cosa, pero ojalá que sea concertado para que sea mucho más efectivo. ¿Sí? Ir a tu santuario interior es delicioso, ya vamos a hacer una meditación donde como cuando conecto con el silencio, cuando conecto con la paz, entro en un estado tan bonito que uno no quiere salir de allá. Y como a través de esta práctica me super recargo. Y eso es una manera, vuelvo, insisto, de fortalecer lo que se llaman los factores de protección. Entonces, la meditación nos permite sanar, entregar, comprender. Aquí es bien importante, vuelvo, insisto, ser el psicólogo, pero compasivo, ¿no? Compasivo porque traemos heridas de tantos años y no es fácil soltar a veces esas dependencias. A veces hay que buscar ayuda terapéutica. A través de la meditación también empezamos a escucharnos y sostener un diálogo con nosotros mismos, ser más conscientes de los tipos de pensamientos que nos acompañan en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche. Y qué rico en la noche hacer un ejercicio. Oye, ¿y si yo esta noche no amaneciera? Por ahí una historia de una pareja, no sé si es real o creada, de cómo se acostaron los dos muy molestos, muy molestos. ¿Mm? Entonces, al otro día el señor se fue a trabajar, todo bravo, la señora no alcanzó ni a preparar los alimentos y él vio que pues ella estaba ya acostada y volvió en la tarde y encontró el mismo desorden. Resulta que la señora había fallecido, había dejado el cuerpo. Entonces, a veces nos toca como estremecernos un poquito, oye, ¿y qué pasaría? Bueno, si yo tengo el hábito de irme a despedir de mis hijos, de tener ciertos rituales, bueno, ¿y qué pasaría? O tan sencillo como esto. Es un buen ejercicio, una simulación dentro de la psicología de la emergencia. ¿Y qué tal que yo llegara hasta diciembre? Entonces, de una manera tranquila. Entonces, eso nos permite empezar a hacer como pases, hacer procesos de perdón, de reconciliación, a veces inclusive hasta dejar las cosas en orden.
Uno escucha historias de almas que salen del cuerpo, porque recordemos que somos seres viviendo una experiencia espiritual en cuerpos y esta caparazón se queda, este traje, y almas que se quedan por allá bloqueadas, congestionadas. ¿Por qué? Porque no dejaron en orden sus cosas, sobre todo a veces cuando sufren mucho de apego a lo material y a las codicias. Entonces, una propuesta bien bonita y que pues es hermosa, y pues a raíz de mucha investigación antes de llegar a Brahma Kumaris hace 11 años, fue hacer un proceso de sanación con Dios. A mí me habían contado que Dios castigaba, que Dios quita la vida, que Dios se lo llevó, que Dios por qué tan injusto. Y fue un proceso muy fuerte cuando me di cuenta que eso no era así, que Dios como papá quiere lo mejor para sus hijos. Entonces, a veces dentro de este proceso de sanación necesito el abrazo de Dios como amigo, de Dios como guía, como maestro. Bueno, ¿y qué tarea me dejas para hoy? De Dios como abuelo, de Dios como hijo. Wow, eso es bien interesante. De Dios como maestro, de Dios como mamá. ¿Sí? Entonces son los diferentes rostros que tiene Dios y en los cuales me puedo apoyar. Muy bien. ¿Sí? Entonces, hemos hablado de unas estrategias que las podríamos llamar contar con mi botiquín de emergencia emocional para cuando tenga que vivir procesos de pérdidas, de duelos, de emergencias, de desastres, de situaciones como las que estamos viviendo en el momento actual. Entonces recordemos que por tener un botiquín emocional, vimos importante tener la respiración, un pensamiento positivo, hacer un listado de mis apegos, hacer cartas, hacer un dibujo, volverme amiga de la muerte, bien interesante. Entonces, invocar, tener dentro de ese botiquín virtudes que me puedan servir. El desapego, la tranquilidad, la alegría, la armonía. ¿Qué puedo colocar en ese botiquín mental acá que me pueda servir? ¿Sí? Me encanta, por ejemplo, conocí una historia real de un señor con un cáncer, un gerente de un banco, donde él sabía que pues se le acercaba su hora y le pidió a su familia que al final, en el funeral, le colocaran el gran combo de Puerto Rico y su familia bailara. Maravilloso, así lo hacían nuestros chipchas, echaban maíz, hacían fiesta, hacían rumba. Muy bien, entonces eso, hacer un ejercicio antes de acostarme, ¿sí? Exponiéndome un poquito, bueno, ¿y qué pasaría? Ejercicios psicológicos que a veces nos aterrizan un poco, ¿bien? Hacer más conscientes y optimizar el tiempo y hábitos un poco más enfocados a mi progreso espiritual. Soltar es la decisión más valiente y es un acto heroico, es otra manera de amar con el alma. Eso sucede cuando hace uno el desapego. Uno de los frutos de haber hecho este proceso de desapego con la pareja, con mi compañero, es que hace más o menos 10 años, como consecuencia de hacer estos ejercicios, que al comienzo fueron dolorosos, es que llegó un momento en que le dije, bueno, y ya llevamos 20 y pico de años, 23 años, pero si tú encuentras otra persona que te puede brindar un trato y cosas mejores que lo que yo te brindo, tranquilo, mira, tienes todo dispuesto, todas las puertas abiertas, porque es que cuando uno ama a alguien, uno siempre quiere lo mejor para esa persona. ¿Estamos de acuerdo? Cuando no hay amor enfermizo, apego. Muy bien, entonces vamos a hacer esta meditación hermosa. Les invito a que nos coloquemos en una posición bien cómoda. Vamos a respirar profundo y reviso cómo me estoy sintiendo y cómo con cada respiración voy a entrar en estados de calma, en estados de tranquilidad, en estados de gratitud. Y esta es una meditación que tiene la finalidad de que saborees y deleites los beneficios de la meditación consciente, de la meditación Raya Yoga. ¿Y qué se diferencia esta meditación con otras? En que aquí nos retamos a hacer procesos de sanación, a comprender la vida, cuál es mi reto esta semana, y eso se empieza a ver. Muy bien, entonces vamos a disfrutarla. Imagina que no existe nada fuera de esta habitación, está vacía, sin nada que te distraiga.
tu conciencia del cuerpo físico y oriéntala hacia adentro. Toma conciencia de los pensamientos que pasan por tu mente. Conviértete en un observador silencioso de tus propios pensamientos, observando cómo cada pensamiento viene y luego se va. Los pensamientos vienen y después pasan como las nubes en el cielo. A medida que observas tus pensamientos de esta manera, comienzan a ser cada vez más lentos. Ahora, enfoca tu atención en la idea de paz y en ser pacífico. Crea este pensamiento. La paz ha entrado en mi mente y mi mente ahora está en paz. Repite este pensamiento suave y lentamente. La paz está en mi mente y mi mente está ahora en paz. Permite que este pensamiento crezca, tome fuerza al elevar el volumen y el brillo suavemente. Tu mente ahora está llena de paz y toda tensión se ha ido. Solo paz. En este momento es como si fueras la paz misma. Como el agua que es fresca, serena y clara, tu mente es ahora calma, serena y clara. Hay una profunda alegría. Date cuenta que este es el estado más natural del ser. Esta es tu verdadera naturaleza. Habiendo vuelto a tu estado natural de paz, permanece sentado por un momento, disfrutando estos sentimientos de calma y serenidad. Ahora visualiza una situación que sabes que vas a enfrentar en el trabajo o en el hogar. Mírate, siéntete a ti mismo usando este estado pacífico de la mente para mantener tu estado de paz interna. Observa y siente cómo este estado afecta tus pensamientos y palabras. Puedes ver y sentir el poder de la paz en tus acciones al mantener la calma. Al hablar con una energía positiva y calmada. Ensaya suavemente esto en la pantalla de tu mente. Y luego empieza a ver cómo el poder de tu paz se refleja de vuelta hacia ti, desde quienes te rodean. Con este sentimiento de paz total,
suavemente vuelve tus pensamientos, tu conciencia a tu cuerpo, a la silla, a la habitación, al aquí y ahora. Bueno, muy bien, ¿cómo nos estamos sintiendo? Darte las gracias por haberte regalado este espacio para sanar, para apoyarnos como familia, porque todos somos una hermosa familia. Pues lo más novedoso es que tenemos todo el curso de meditación Raya Yoga en plataforma, donde aprendemos quiénes somos cada uno de nosotros, a vernos más como en estado angelical, a ver todas nuestras virtudes, esos poderes que tenemos y que hacen que las situaciones que llegan las veamos con otros ojos. Nos enseña a comprender qué es la vida, qué es el drama, quién es Dios, cuál es la estructura, pues la anatomía del alma, de la mente. Muy bien. Bueno, entonces desearles a todos que tengan un resto de tarde excelente. Muchas gracias por haber estado acá. Recordemos que esto queda grabado si lo quieren volver a repasar. Recuerden los ejercicios, los esfuerzos valen la pena. Regálate un cuaderno, apapáchate, y es delicioso cuando practicas esta meditación, escribiendo, preparando los alimentos. Eso es meditación, no es allá posición del otro, sino es volverlo un estilo de vida. Bueno, muy buena tarde y un abracito, un abrazo de paz a todos.